acompañan en esta actividad. Es un gusto y un honor poder compartir esta información con un grupo tan importante como es el grupo de periodismo que tiene, digamos, a su cargo en la sociedad una tarea muy importante que es la de formar opinión sobre diferentes temas. Y creo que esta formación de opinión es muy importante fundamentarla en información bastante analítica, en información bastante clara y formarse, digamos, en los temas diferentes que ustedes tratan es muy importante para que se puedan tener el apoyo de la sociedad en los diferentes temas que ustedes trabajan y tener una incidencia sobre las personas que gobiernan nuestros países. Quiero empezar esta presentación por medio del apoyo de con el PowerPoint, ¿verdad? Donde nosotros vamos a analizar cuál es la situación ambiental de nuestro país y ver algunos elementos importantes para poder entender a Guatemala y ver, digamos, cosas que se nos pasan por alto muchas veces o no nos damos cuenta sobre el tema ambiental. En primer lugar, nosotros tenemos que saber de que tenemos que manejar dos conceptos muy importantes. En primer lugar, lo que son los bienes naturales y lo que son los recursos naturales. Muchas veces la gente confunde la palabra bien natural con recurso natural y no es lo mismo hablar de un bien natural. Todos los bienes naturales son los elementos de la naturaleza que nos permiten desarrollar nuestra vida de una manera digna, de una manera sana. Por así decir, el agua es un bien natural esencial para la vida, el aire es un bien natural esencial para la vida. Y hay muchos elementos de la naturaleza que si no los tenemos, nos están evitando la vida. Pero los bienes naturales se convierten en recursos naturales cuando se les da un valor, un precio. Y aquí es otra cosa también que nosotros tenemos que diferenciar. Hablar de valor no es igual a precio, porque los valores no tienen y no pueden ser cuantificados por medidas monetarias. Por ejemplo, si yo les preguntara a algunos de ustedes cuánto vale su mamá, por así decir, entonces uno diría, bueno, unos dirían, yo no puedo decir, o los valores que tiene son estos, y si uno dice, ¿en cuánto la vendería? De poner un precio, nadie le podría poner. Entonces, no sé si este ejemplo queda muy claro, ¿verdad? Como decir, los valores no se pueden cuantificar. En cambio, las cosas que se comercializan sí se pueden cuantificar. Entonces, muchas veces nosotros vemos en muchos lugares que la gente confunde la palabra valor y la palabra precio. Y entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque los bienes naturales son bienes que tienen valor para nosotros como sociedad, como personas, mientras que los recursos naturales son elementos que se les ha puesto precio, ¿verdad? Se les pone un precio para poderlos tener accesibles. Por ejemplo, al agua se le pone precio, pero el agua no debería tener un precio porque el agua es un elemento muy valioso para nosotros que nos permite desarrollar nuestra vida y nuestra productividad. Y lo que sí es válido ponerle al agua es un precio, pero no en sí por lo que es el agua, sino que por lo que costó, por así decirle, la extracción o el tratamiento, eso, pero en sí el agua no no tiene precio, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, como les decía anteriormente, los bienes naturales no se pueden cuantificar en términos monetarios y por eso es que nosotros en el colectivo enfatizamos mucho en la palabra de bienes naturales, porque nosotros vemos de que casi todos los elementos que están en la naturaleza y nos permiten vivir entran en la categoría de bien y no de recursos, como lo que se habla en muchos casos. Acá hay un par de fotografías donde quería como evidenciar esa diferencia. Esta foto de arriba es un bien natural donde nosotros vemos un bosque con todos sus elementos sin alteración, donde se dan los ciclos naturales sin necesidad de la intervención humana y que benefician a la población, mientras que en la foto de abajo vemos una plantación
de palma aceitera, donde ese bosque, donde probablemente existía un bosque, se transformó en un recurso, porque todo esto es comercial. Lo que hay en un bosque, mucha gente le pone precio, pero en realidad los precios que se le ponen a los elementos de la naturaleza muchas veces son simbólicos, porque son, no se pueden cuantificar efectivamente. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y al hablar sobre el tema de los bienes naturales, tenemos que ver de que hay bienes naturales que son esenciales para la vida. Y en esa orden de ideas de lo que hablábamos anteriormente, tenemos que ver, digamos, que esto, si nos quitan estos bienes o si no existieran estos bienes, nosotros como seres humanos o como seres vivos en este planeta, no podríamos existir. Uno de ellos es la luz del sol, la energía solar, nos permite que en la Tierra ocurran casi todos los procesos autoecológicos que existen, ¿verdad? Los ciclos como el ciclo del agua, como el ciclo del nitrógeno, como, o sea, hay varios ciclos que dependen directamente de la energía del sol, la fotosíntesis de las plantas. O sea, todo esto es un bien que nosotros no le podríamos poner un precio al rayos de sol, por ejemplo. El aire es otro, ¿verdad? El aire nos permite vivir, ¿verdad? En la superficie de la Tierra, los que somos, vivimos en la superficie de la Tierra, porque como sabemos que también hay seres que viven en el agua y en otras partes. Pero el aire es un elemento esencial también para la vida, que es un bien natural. El agua es otro de ellos, ¿verdad? El aire y el agua son dos bienes naturales esenciales para la vida. Y el otro elemento muy importante es la tierra, todo lo que es el suelo, porque ahí es donde nosotros desarrollamos nuestra vida y es donde nosotros también obtenemos la mayor cantidad de alimentos. En este sentido, tendríamos que hablar también sobre lo que es el agua y el bosque. El agua y el bosque siempre están ligados en su funcionamiento. Y acá es importante hablar sobre las Naciones Unidas. Declararon, después de muchos años de lucha y resistencias que habían, se declaró el agua como un derecho humano. O sea, el agua siempre tiene que estar en cantidad, en calidad y accesibilidad para la población. ¿Por qué? Porque quien le niega el agua a una persona, quien contamina el agua a alguna persona, le está negando el derecho de vivir y tener una buena salud. Entonces nosotros vemos en este momento, con esta pandemia que estamos viviendo, de que algo que recomiendan mucho es estarse lavando las manos, pero si no tenemos agua y no tenemos agua que sea de buena calidad y que la podemos accesar, no podemos tomar esa medida de recomendación, solo por darles un ejemplo. Pero es muy importante que nosotros veamos el agua, que es un derecho humano esencial. Y disculpen que yo enfatice mucho en este tema al hablar de la situación ambiental de Guatemala. ¿Por qué? Porque el agua es el bien natural más estratégico que tenemos, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, y que está siendo fuertemente presionado y deteriorado por todas las actividades humanas. Al hablar del agua, nosotros también tenemos que conocer un concepto que muchas veces no manejamos o a veces lo hemos oído y bueno, nos queda como una idea de qué es eso, pero es el concepto de la cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica es un territorio en el cual todas las aguas drenan hacia un punto en común. Este territorio está delimitado por las partes más altas de las montañas, ¿verdad? Que van drenando hacia ese punto común. Esa es la cuenca hidrográfica. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese concepto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre dentro de una cuenca hidrográfica, tarde o temprano, beneficia o daña a la población que está dentro. El mal uso de la tierra, el mal uso de los bienes naturales que ahí están, pueden determinar la vida de gente a kilómetros de donde uno está y la gente que está cerca. Entonces, dentro de la cuenca, ese concepto lo tenemos que tener nosotros muy claro y conocerlo, digamos, principalmente cuando se comparte comunicación. Yo he visto muchas veces algunos reportajes en lo que a veces se habla de cuenca, pero como que la idea se va por otro lado, y entonces eso a la gente que lo lee probablemente le da ideas que, como no son, digamos, no términos que se usan comúnmente,
Entonces, a veces como que, y hay interpretaciones que al final de cuentas llegan a tomar decisiones que tal vez no son las más adecuadas para tratar este tema. ¿Y por qué la cuenca es tan importante? Porque la cuenca es la unidad de manejo de los bienes naturales, principalmente por el agua, porque es el área que administra el agua. En el caso de Guatemala, acá tenemos 38 cuencas hidrográficas. Y estas cuencas hidrográficas, nosotros siempre en la oficina hemos hablado y hemos hecho el comentario de que Guatemala, para poder administrar bien su territorio, en lugar de tener 22 departamentos, debería de tener 38. ¿Por qué? Porque cada departamento debería de estar delimitado por la cuenca hidrográfica, o sea, ese territorio, porque lo que ocurre dentro de esa cuenca beneficia o daña a la población. Por ejemplo, la cuenca más grande que tiene Guatemala y que tristemente es la más contaminada de Guatemala es la cuenca del río Motagua. Y esta cuenca del río Motagua nosotros la compartimos con Honduras, ¿verdad? Y la mayoría de desechos y contaminantes que provienen de la ciudad de Guatemala, que es lo que más contamina a la cuenca, van a caer finalmente a las playas de Honduras. Y está también teniendo un efecto muy nocivo dentro del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo arrecife más importante del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante los arrecifes? Porque es el lugar donde se reproduce una gran cantidad de especies de peces que son de importancia económica y alimenticia para la población mundial, ¿verdad? El primer arrecife de alta importancia en el mundo está en Australia, y el segundo nosotros lo compartimos aquí, que viene desde el sur de México, Belice, y va a terminar hasta el norte de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es bien importante, y nosotros como Guatemala, nuestro aporte por medio de la cuenca del río Motagua es negativo en todo ese sentido. Y es algo, digamos, de lo que nosotros también tenemos que reflexionar. Pero bueno, hoy no se trata de la cuenca del Motagua, sino que era solo como un ejemplo de lo que sucede dentro de las cuencas y por qué es importante tener ese concepto a la mano. Gerardo, disculpa, antes de Sí. pasar al siguiente tema, aquí Andrés nos pregunta, a partir de la explicación que estás dando, de si entonces sería mejor hablar de defensores de la cuenca en lugar de defensores del río. Así es correcto, porque el tema, digamos, de la cuenca le da más integralidad al tema, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla del río, el río puede ser cualquier corriente que ustedes miran acá es un río, un riachuelo, o sea, entonces la gente dice, es este pedacito, pero cuando hablamos de la cuenca tiene un grupo de ríos que al final van a drenar a un punto en común, que regularmente, este que está aquí creo que no es el mejor ejemplo, porque este es una subcuenca, ¿verdad? Porque acá este río finalmente va a drenar hasta el mar. Pero, digamos, es parte, digamos, de las ideas, y creo que uno en el camino, al explorar estos temas, tiene que ir formando sus ideas, y creo que la mejor palabra para usar es el tema de los defensores, por así decir, de la cuenca del río, no sé qué, ¿verdad? ¿Sí? No sé si con eso les aporto. Y también me parece que Priscila había levantado la mano. No sé si tiene alguna pregunta sobre esto específicamente. O si ya no, porque ya no, ya no me aparece la mano levantada, pero no sé, Priscila. Ya se le pasó. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. ¿Me ven o no me ven? Ya instalé mi cámara. De acuerdo. Sí, Priscila. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Lucrecia Lainez Lush. Soy de Panajchit, Santa Cruz del Quiché. Y mi aporte es que, como dice el compañero, ¿verdad? Que vemos que todos esos bienes comunes naturales está actualmente, ¿verdad? Que para nosotros son bienes comunes, pero para el Estado es un recurso porque le sirve para generar más riquezas, pero para nosotros tiene un valor, tienen espíritu. Y entonces, por eso lo cuidamos, por eso decimos que un ejemplo muy claro que es la tierra para nosotras es nuestra madre.
el agua es igual que nuestra sangre, entonces para nosotros tienen valor, pero así como dice él, pues que para los que generan riquezas, por ejemplo, los que generan economía, más que todo recursos económicos, ya es un Ujú. recurso, pero para nosotros son, o sea que son sagrados. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Eh, Priscila, por sus comentarios. Muy importante, ¿verdad? Y muy en la línea de lo que estamos platicando. Y que usted mencionaba, y qué bueno que lo corrigió, ¿verdad? Que no es lo mismo riqueza que el dinero, porque digamos, uno puede ser rico aunque no tenga dinero, ¿verdad? La riqueza es la calidad de vida que uno puede tener y que eso está fundamentado en el medio donde uno existe. O sea, esos son otros conceptos que sería otro tema de platicar muy grande, pero que Priscila lo logró resumir bastante en su intervención en este momento. No sé si, Andrea, ¿alguien más quiera comentar? hay un comentario también de Maggie García, que ya ha participado en otras actividades y encuentros del colectivo. Hola Maggie, ¿cómo estás? Y bueno, Maggie nos decía, en cuanto al lago de Atitlán, hablamos de la defensa de la abuela lago, desde la visión cosmogónica entre las poblaciones indígenas. Uh-huh. Sí, sí, yo he oído algunos como comerciales que ponen sobre la abuela lago, ¿verdad? Y por eso es que el lago de Atitlán hace años fue declarado como un área protegida, digamos, y no se llama lago de Atitlán, se llama la cuenca del lago de Atitlán, ¿verdad? El lago de Atitlán tiene su cuenca que la alimenta, es todo un sistema como lo que estamos viendo acá. Y digamos lo que hemos estado viendo en los últimos años, la famosa cianobacteria y toda la cosa, es el producto de todas las actividades que se están haciendo alrededor del lago, que van a caer finalmente al lago y que la están contaminando fuertemente y teniendo un efecto sobre las diferentes actividades que se desarrollan dentro del lago, tristemente de forma negativa, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante este concepto de la cuenca. Ustedes como periodistas, creo que después de esta plática, espero de que si no los confundo mucho, aclaren un poco de ideas y que les motive también a profundizar más en el tema y que sus reportajes, sus comentarios vayan en el sentido de esa integralidad de lo que es una cuenca hidrográfica. ¿Sigo, Andrea? Maggie me parece que quiere hacer un comentario, Gerardo. Ay, Si quieren, la última intervención en esta parte y así avanzamos y dejamos que Gerardo pueda continuar. Maggie. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros y compañeras? La verdad es un gusto el volver a estar en los espacios de Madre Selva. Hacen falta. Pues les comento que sí, coincido con la disposición que dice Gerardo, porque de hecho vemos todo como una cuenca en el sentido más al hablar académicamente. Pero en el sentido de las poblaciones indígenas que defendemos el lago de Atitlán, pues lo remarcamos como la abuela lago y eso entorna, no solo, perdón si, no sé, bueno, ¿cómo lo vas a ver Gerardo? No lo sé, pero al hacer el recuento de la historia del lago de Atitlán, nos vamos dando cuenta que es un lago que no se define nada más por cuencas, sino que al final se va definiendo como un todo. Cuando decimos, bueno, lo analizábamos con Bernardo, que ahorita está todavía encerrado en la cárcel, hablábamos de una lucha constante de todo el agua de Ishimulef y lo que nos pertenece a los pueblos y a todos los pueblos campesinos, los 4 pueblos que vivimos al final. Y enlazábamos que el lago de Atitlán no solo viene de la cuenca hidrográfica que está en la parte alta ni en la parte baja, sino que también viene siendo parte de Quiché, de Chichi, de Totonicapán, de varios lugares que al final se unen en esta forma endorreica que tiene el lago, y pues ahí va a ir a parar todo, tanto las buenas acciones como las malas acciones. Y por eso mismo es que definimos que no solo es una sola cuenca al final, no es solo los que estamos alrededor, sino que va trascendiendo poco a poco en fronteras. Pero eso, pues bueno, es en el tema más cosmogónico.
Pero sí, coincido contigo, en el tema académico, sí, es la cuenca, es un todo, no es solo decir, ay, este pueblo o este territorio, no, sino que es un todo. Y gracias. Muchas gracias, Maggie. Muy importante compartir esa visión, ¿verdad? Porque yo sí, digamos, como bien menciona Maggie, lo estoy planteando mucho desde el punto de vista académico, porque, digamos, ya cada quien ustedes le mete esa parte que enriquece todos estos comentarios de su experiencia, digamos, en los lugares donde desarrollan su vida, ¿verdad? Y eso nos enriquece a nosotros al mismo tiempo, porque, digamos, ampliamos los conceptos y formamos a las personas en estas ideas que son tan importantes para la vida en nuestro país. También, al hablar de la cuenca, este es un esquema que tenemos que ver de la cuenca, que la cuenca técnicamente, ¿verdad? Académicamente se divide en tres partes, en lo que es la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y lo importante, digamos, de cada una de estas zonas, cuando nosotros vemos qué es lo que sucede en los territorios, yo me pongo a pensar mucho a veces las noticias que leo, que dicen, bueno, por ejemplo, y eso muchas veces lo comentamos con Oscar, a ver, en la oficina, decimos, bueno, siempre muchas veces los medios de comunicación le echan la culpa a la lluvia, cuando viene la época de lluvia, dice, la lluvia hizo tal cosa, la lluvia hizo no sé qué cuento, la lluvia, pero no se ponen a pensar en realidad cómo está el lugar donde cayó la lluvia, ¿verdad? Y esto es bien importante con la cuenca, porque cuando hablamos de la cuenca alta, la parte alta de la cuenca es la zona más vulnerable ante los fenómenos del exceso de agua o de una lluvia normal, cuando se destruyen los bienes naturales que la protegen, digamos, todo lo que es el bosque y todas las cosas. Entonces, esta parte alta es muy vulnerable. La parte media de la cuenca es una zona que transporta los materiales que vienen de la parte alta y finalmente los va a depositar a la cuenca baja, a esta parte. Entonces, por eso es que es bien importante la cuenca, porque lo que ocurre a lo largo de la gente, por así decir, que más sale afectada o beneficiada de lo que ocurre acá, es la que vive en la parte más baja de la cuenca. Por eso es que ustedes miran acá en Guatemala, donde se ha instalado gran cantidad de la agroindustria del país y que son las tierras más fértiles de Guatemala, es en la parte baja de la cuenca de los ríos que drenan hacia el Océano Pacífico, ¿verdad? Toda la costa sur que se mira ahí. También ver la zona donde termina, digamos, el drenaje de la cuenca del río Motagua, donde están asentadas las grandes fincas de banano, de palma africana, y cosas así, porque son las zonas que reciben toda la riqueza de los materiales que aquí se van perdiendo, aquí se van depositando y se vuelven tierras fértiles. Pero también tiene una amenaza grande, que toda la contaminación que se genera en estas partes, acá queda también asentada, ¿verdad? Entonces, es parte, por eso es que es bien importante ver el tema de la cuenca, porque las actividades que se hagan en todo este territorio van a dañar o van a afectar a la población. Y yo no quisiera profundizar qué hacer y qué no hacer, porque eso es otro tema que nos llevaría bastante tiempo, pero sí, digamos, dejar esos conceptos que cuando se cubre una noticia, cuando se habla sobre esos temas, tenemos que analizar, digamos, decir, bueno, ¿por qué a esta gente se le vino la montaña encima? ¿Por qué se está creciendo en esta parte y se quedaron inundadas las personas? ¿Por qué hay escasez de agua en estos lugares? O sea, y entonces tenemos que tratar de unir y ver más allá del pedacito donde estamos viendo, sino que probablemente el problema no es en ese pedazo, sino que viene de kilómetros lejos, ¿verdad? Entonces, y es parte de, por ejemplo, cuando se contaminó el río La Pasión en el gobierno anterior de Pérez Molina, que se contaminaron más o menos 130 kilómetros de río, se murió todo lo que había ahí, ¿verdad? Que era por una actividad que se generó en una productora de palma aceitera, ¿verdad? Pero no hubo, yo no vi, digamos, como algún reportaje que hablara sobre, desde el punto de vista como de cuencas, sino que se pusieron en el pedacito y en el problema ahí, y al final de cuentas no tuvo un efecto fuerte, digamos, sobre la población, ni a la fecha nosotros vemos que ni siquiera se han deducido responsabilidades cuando se sabe de dónde se generó el problema, pero digamos, es parte de esto, y por eso es que les decía, la cuenca es la unidad de planificación de los bienes naturales
en el mundo, no solo en Guatemala, en cualquier parte del mundo, y es bien importante que nosotros tengamos esa visión al momento de compartir información con la población. Entonces, esta imagen que ustedes miran acá, solo para poder como ejemplificar cómo funciona una cuenca, ¿verdad? Cuando está lloviendo y cae el agua, en estas partes, que son las partes aguas, lo que se llama el parteaguas de las cuencas, que es la cumbre o las puntas más altas de las montañas, el agua agarra su camino para las diferentes corrientes. Aquí estamos viendo que hay 3 cuencas, por ejemplo, ¿verdad? Que hay el agua que viene para acá, la que viene para acá, la que viene para acá, son 4, ¿verdad? Entonces, ese es el parteaguas. Y todo lo que ocurre dentro de estos territorios, a partir de esta agua o de lo que se está haciendo aquí, va a beneficiar o a dañar a toda la población que está en esos lugares. Igualmente, digamos, ya ahora que estamos en todo lo que es el cambio climático y los riesgos y todo también, cómo se van construyendo y generando esos riesgos a la población. Algo que también es muy importante que nosotros tengamos presente es de qué manera se distribuye el agua en el planeta Tierra. Yo me recuerdo que cuando era pequeño y estaba en la primaria, había una pregunta que si uno no la contestaba, como decían los profesores, se la ponían mal, digamos, decían, bueno, el agua es uno tenía que contestar de que el agua es un recurso natural infinito. O sea, decían, bueno, en primer lugar, el agua ni es recurso natural, por lo que hablábamos hace un momento. El agua es un bien natural y el agua es finita. Porque muchas veces dice, en el planeta Tierra va a haber agua siempre, no hay problema, no podemos gastarnos toda el agua que queramos, hacer lo que queramos con el agua porque no se va a acabar. Pero el agua sí es un bien natural finito. Del total del agua que existe en el planeta Tierra, el 97.5% del agua es salada y solo el 2.5% del total del agua del planeta Tierra es agua dulce. O sea, este 2.5% de agua es el que nos toca compartir los más de 7,000 millones de habitantes que habemos ahorita en el planeta Tierra. Y no solo nosotros, sino que también esta agua dulce la tenemos que compartir con los demás seres vivos que viven fuera del mar y necesitan esta agua, ¿verdad? Entonces, ya bajo este esquema, nosotros ya cambiamos el concepto, ¿verdad? El agua es un bien natural finito. O sea, si esta agua se contamina, si esta agua ya no es accesible para nosotros, ¿qué vida vamos a tener? ¿Qué producción vamos a poder tener? Entonces, algo que tenemos que tener muy presente al momento de hacer estas ideas. También tenemos que ver cómo el agua se distribuye en el mundo, el agua dulce, ¿verdad? Y vemos que las mayores áreas donde está almacenada la mayor cantidad de agua dulce del planeta Tierra, en primer lugar está en Sudamérica, después está en Asia, después está en Europa, en África, en Oceanía, y digamos en Norteamérica, Oceanía, y de último estamos nosotros en Centroamérica. Centroamérica es un lugar muy vulnerable con el agua dulce. Entonces nosotros tenemos que ver y tenemos que tener eso muy presente porque todas las actividades que se están desarrollando en nuestras tierras, principalmente acá en Guatemala, van directamente a tener un efecto sobre el agua. Y nosotros en Guatemala vemos que la mayoría del agua de Guatemala está contaminada y se está escaseando. Y en otros países de Centroamérica también a veces se ven noticias de esto, ¿verdad? De los problemas que están vinculados con el agua dulce. Y entonces no es solo de estar ahí diciendo, no va a pasar algo con el agua y todo, sino que al final de cuentas hay que tener criterios sobre esto. Algo que también tenemos que pensar en Guatemala es de que en Guatemala toda el agua drena hacia 3 vertientes, o sea, las vertientes son el conjunto de varias cuencas que van a dar o hacia el Océano Pacífico o hacia el Océano Atlántico o hacia el Golfo de México, ¿verdad? Y vemos que la cuenca, la vertiente del Pacífico tiene la mayor cantidad de cuencas, tiene 18, seguida por la del Atlántico que tiene 10 y la del Golfo de México que tiene 10 cuencas, ¿verdad? Entonces, ese es cómo drena el agua de Guatemala, va
a 3 diferentes puntos, ¿verdad? Y nosotros, la que drena hacia el Golfo de México, es donde hay unas grandes corrientes de agua. Ahí está el río Sumacinta y todos los que son ríos que drenan en el área de Huehuetenango para México, que el agua que Guatemala le aporta a estos países, digamos, es de mucha utilidad, porque el sur de México, por ejemplo, es el lugar donde está contenida la mayor cantidad de agua dulce que tiene el país. Más para el norte, el agua es muy escasa, ¿verdad? Entonces, Guatemala en sí es un país captador de bienes naturales, o sea, principalmente del agua. Nosotros recibimos el agua y de Guatemala o se va buena parte para México, o se va también, la compartimos con El Salvador, también en la parte del Pacífico, y compartimos también un poco con Honduras. Pero bueno, a Honduras no le damos agua a nosotros, sino que le tiramos contaminación, principalmente dentro de la cuenca del río Motagua. También tenemos que tener algo muy presente. Este es el mapa de demografía del planeta Tierra, ¿verdad? Entre más oscuro es el color, es que hay más habitantes por kilómetro cuadrado. Y aquí, como son territorios tan pequeños, Guatemala y El Salvador no se logran ver, pero Guatemala y El Salvador son los lugares más densamente poblados de América, ¿verdad? El Salvador tiene 311 habitantes por kilómetro cuadrado, y nosotros en segundo lugar estamos con 154 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, son los lugares. Y entonces, ¿por qué yo hablo sobre este tema y lo menciono en este caso? Porque todos los seres que habitamos en el planeta Tierra necesitamos agua y los bienes naturales para poder desarrollar nuestra vida de una manera digna. Esta mapa que ustedes miran acá es el mapa de cobertura forestal de Guatemala, el último que se generó del año 2012, ya hace más de, ¿cuánto? Como 9 años. Y lo que ustedes miran en amarillo son los lugares donde ya no hay bosque, y lo verde es donde todavía quedan bosques, ¿verdad? Guatemala está siendo, digamos, ya destruido la mayoría de sus ecosistemas naturales, y esto tiene un efecto fuerte sobre el agua principalmente, y sobre el acceso a otros bienes que están relativos a esto. Todos estos puntos negros que ustedes miran que aparecen sobre el mapa son lugares poblados en Guatemala hasta el año 2000, hace 21 años. No les puse más reciente la imagen porque yo quería usar información oficial, ¿verdad? Y ustedes miran que la mayoría de la población está sentada en la parte como central del país, y es en esta zona donde se recarga una buena cantidad del agua de Guatemala, ¿verdad? Y entonces todas las actividades humanas que tenemos y todo lo que estamos tratando de hacer, digamos, como de inversiones que se están poniendo aquí en Guatemala, tienen efecto y van a tener efecto directamente sobre el agua. Yo me pongo a pensar y me recordaba como cuando a principios de este siglo, como en el año 2000 y algo, cuando empezaba y había interés de desarrollar la explotación de minerales metálicos en toda esta parte del país, ¿verdad? Una zona muy importante para el agua. Pero afortunadamente, por la intervención de toda la población y la resistencia que se hizo, no se lograron operar las más de 300 licencias que estaban gestionándose en ese momento, y hasta la actualidad solo hay 3 vigentes, ¿verdad? Y que todas tienen sus diferentes conflictos, ¿verdad? Una, de la última moda ahorita es el de acá del área del Estor, ¿verdad? De la mina Fénix de níquel, que más adelante vamos a ver algunas imágenes de lo que está pasando ahí. También tenemos que ver sobre Guatemala como territorio y las amenazas que tiene. Entonces, al hablar del territorio guatemalteco, tenemos que ver los tipos de amenazas que existen. En primer lugar, tenemos que ver que hay amenazas que son naturales, que nosotros, aunque queramos hacerlas lo que queramos, la propia naturaleza las va a tener presentes, porque así es el país. Y también hay amenazas que son construidas, antropogénicas, o sea, son amenazas que nosotros como seres humanos le damos al territorio.
Entre las amenazas naturales de Guatemala, en primer lugar quisiera mencionar el tema de la humedad. O sea, Guatemala está ubicada en una estrecha franja de tierra que está rodeada de dos grandes masas de agua, ¿verdad? Y toda Centroamérica está en estas condiciones. Centroamérica es como que estuviéramos viviendo en una isla, porque las islas están, digamos, influenciadas por las corrientes grandes de agua. Entonces, en nuestro territorio tenemos una gran probabilidad de que hayan sequías y también tenemos una gran probabilidad de que hayan excesos de humedad. Entonces, esta es una, digamos, como una trayectoria de huracanes. No me recuerdo en qué año está, creo que es del año 60, ¿verdad? Pero conforme han ido pasando los años, estas han crecido los fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Acá vemos la gran cantidad en este periodo de tiempo, ¿verdad? De huracanes que ocurren este año. Afortunadamente no hubieron huracanes en esta época, porque ahorita estaríamos en época de huracanes en la región. Acuérdense que el Mitch fue en noviembre, ¿verdad? Pero digamos, es parte de lo que nosotros vemos, pero yo no quiero analizar directamente el huracán en sí, sino que analizar de que nosotros en nuestro territorio estamos en un lugar muy vulnerable ante cambios atmosféricos, ¿verdad? Como les decía, en exceso de humedad y en escasez de humedad. Vimos que hace como unos cuantos años se hablaba de la sequía prolongada que hubo y que también hizo que muchas personas perdieran sus cultivos. Y este año, aunque acá en Guatemala hubo un invierno más o menos que la capital se mira buena, cerca de la capital al norte, la gente perdió sus cosechas en la lluvia de segunda, que se llama, porque no fue suficiente lo que recibieron de agua para poder existir, digamos, para vivir. Y entonces ahí es donde uno también se pone a pensar en el tema que anteriormente hablábamos, el tema de la cuenca, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de la cuenca? ¿Qué está pasando? Porque, digamos, la defensa más grande que tenemos nosotros para poder enfrentar estos escasez o abundancia de agua en nuestro territorio es de que los bienes naturales estén en buen estado, o sea, la restauración de ecosistemas. Y esto no se habla, digamos, de decir, bueno, entonces volvamos otra vez bosque todo el país y toda la cuenca, ¿no? Porque eso tampoco es muy viable, porque si hiciéramos eso, ¿de qué nos alimentamos? ¿Qué hacemos? O sea, no tendríamos dónde cultivar. Entonces, acá lo que se necesita es un análisis profundo de decir, bueno, estos lugares deberían de tener alguna cobertura muy importante para mantener estos bienes, y estos son áreas para producir. Y ahora existen hasta mecanismos de lo que se llaman los bosques análogos, que tratan de imitar los bosques naturales, pero mediante otro tipo de plantas que son más útiles, alimenticias para la población. O sea, ya existen técnicas, pero no hay interés en nuestro país y bueno, yo creo que en el mundo, de poder aplicarlas, porque esto significa, digamos, hacer cambios que finalmente van a tener un efecto sobre los grandes intereses económicos de ciertas personas. También al hablar de Guatemala, tenemos que pensar que otra de las amenazas naturales es la amenaza geológica. Este mapa que ustedes miran es el mapa de las placas tectónicas del planeta Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra está armado como que si fuera una pelota de esas de cuero con que uno juega fútbol o voleibol. Entonces, y son 13 pedazos, pero vemos que hay unos pedazos que son grandes y otros pedazos que son pequeños. En los lugares donde los pedazos son pequeños son los lugares más sísmicos del planeta Tierra. Y vemos que en el área de Centroamérica y acá en Guatemala hay dos pedazos pequeños que se juntan. Entonces, nosotros estamos en una de las zonas más sísmicas del planeta. De hecho, en Guatemala tenemos 37 volcanes, ¿verdad? Cuando vemos el territorio guatemalteco, si venimos del Salvador para México, vemos que en El Salvador un volcán es el que delimita dónde empieza Guatemala y dónde empieza El Salvador, que es el volcán Chingo, ¿verdad? Y en México terminamos con otro volcán, que es el volcán Tacaná.
Entonces, y en esa franja, que son menos de 400 kilómetros, creo que son como 300 y algo, hay 37 volcanes, ¿verdad? Y entonces eso también nos da a nosotros una idea de las grandes fuerzas que debajo de nuestra tierra se están moviendo. Afortunadamente hay 3 volcanes que están activos, porque si no estuvieran activos el peligro sería muy, muy grande porque habría mucha presión acumulada en el fondo, ¿verdad? Y entonces, pero tenemos que saber de que Guatemala es un lugar geológicamente activo, con mucho riesgo para temblores, para terremotos, para erupciones. Y digamos, eso también nos tiene que tener, digamos, no preocupados, sino que nos tiene que también tener como una situación especial de ver qué acciones se deben de tomar o de qué manera se deben de informar esos elementos a la población. Yo me recuerdo que cuando fue el huracán, que cuando fue la erupción última del volcán de Fuego, el volcán de Fuego estuvo casi que avisando mucho tiempo antes como que iba a haber algo fuerte, pero no se le puso atención, ¿verdad? Entonces, hasta que estalló. Entonces, es también otro de los elementos que nosotros también tenemos que tener presentes al momento de compartir información con la población, principalmente de las instituciones que están encargadas de todos esos temas, ¿verdad? El territorio guatemalteco, acá confluyen 3 grandes placas tectónicas, como les decía, y estas se mueven de un lado para otro. Aquí vemos las flechas de los movimientos que regularmente hacen, ¿verdad? Y la más larga que tiene Guatemala es la falla del Motagua, ¿verdad? Esta falla del Motagua empieza acá en el territorio guatemalteco y va a terminar casi que, nosotros le decimos aquí falla del Motagua, ¿verdad? Pero esta falla es una falla que se extiende hasta Haití, ¿verdad? Y es parte, digamos, y en estos puntos es un lugar de mucha presión. De hecho, la gran cantidad de montañas que vemos en Guatemala no es, en parte, digamos, es parte de los depósitos que han hecho los volcanes de materiales que han tirado a lo largo de millones de años en las erupciones, pero también es por esa presión que existe y ese roce que las placas mantienen constantemente y que hacen, digamos, de que los cerros y las montañas vayan creciendo, que a veces nosotros no nos damos cuenta porque creo que aquí en Guatemala no se ve mucho el crecimiento porque al mismo tiempo que van creciendo los cerros, también van perdiendo altura por la deforestación y la erosión que se le da a la tierra año con año. Entonces, pero todo esto y estas fuerzas que existen bajo la tierra de Guatemala no es algo que, digamos, es un riesgo, pero al mismo tiempo también es una oportunidad, porque estas fuerzas han hecho que en Guatemala hayan diferentes alturas de tierra, ¿verdad? Tenemos desde alturas que van desde el nivel del mar hasta el punto más alto de Centroamérica, que es el volcán Tajumulco, con 4.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que estas diferencias de altitud permiten que en Guatemala tengamos diferentes climas, permiten que Guatemala sea un lugar de captación de bienes naturales, como hablábamos hace un momento con el tema del agua, y nos permite también de que en Guatemala podamos tener la posibilidad de producir una gran cantidad una diversidad de alimentos que en diferentes climas y que puedan estar accesibles para la población. Y también otra de las características y oportunidades de esa diferencia de relieve es que también Guatemala pueda tener una gran cantidad de ecosistemas diferentes. O sea, Guatemala es uno de los 25 países más ricos en diversidad biológica del planeta Tierra, ¿verdad? En un territorio tan pequeñito. Entonces, y eso es, como les decía en un momento, también debido a esa actividad geológica que hay en nuestro territorio. Tristemente, muchos de esos ecosistemas naturales ya se han perdido o están en procesos de destrucción, como lo veíamos en el mapa anterior de la cobertura de Guatemala. Ahora ya entrando a otro tema, estamos en el tema de lo que son las amenazas construidas. ¿Cuáles son las amenazas construidas? En primer lugar, son todas las amenazas que son provocadas por el ser humano y que tienen efectos directos sobre la calidad de vida de la población.
población, sobre el territorio. En primer lugar, tenemos que ver que estas amenazas construidas están fundamentadas en el modelo económico injusto. O sea, la propia gana y la voracidad económica, la voracidad de estar generando dinero, construye riesgos y pone a la gente en serios problemas que muchas veces nunca son considerados o prevenidos para la sociedad. En primer lugar, uno de los factores que ha contribuido mucho en la situación ambiental que tenemos en Guatemala es el tema del modelo forestal que construye riesgos, ¿verdad? En Guatemala, en los últimos años se ha promovido un modelo de utilización de los bosques y transformarlos a plantaciones. Una plantación no es igual a un bosque. Muchos, lo que nos han querido nosotros meter en la mente es decir, bueno, estamos reforestando. Se cortaron aquella montaña donde habían 20 o 30 diferentes clases de árboles por hectárea y la volvieron en un monocultivo de una sola especie comercial, ¿verdad? Y eso tiene un efecto, y a la larga va a tener un efecto directamente sobre el agua, sobre el suelo, sobre la diversidad biológica, sobre la calidad de vida de la gente. O sea, en Guatemala, el modelo forestal que se está aplicando no es adecuado. La mayoría de licencias que se emiten en Guatemala no son licencias de manejo forestal, porque una licencia de manejo forestal muchas veces se hace corte selectivo de árboles y se deja una buena cantidad todavía para que sigan haciéndose los procesos naturales, pero aquí la mayoría de licencias son de tala rasa, o sea, de botar todo lo que hay y después le meten árboles de una sola especie. Y eso tiene un efecto, como les decía, sobre la propia vida y la riqueza natural y sobre el agua del país. Otro también elemento que construye riesgos, son riesgos construidos acá, son las plantaciones agroindustriales. O sea, ¿cuáles son esas grandes plantaciones agroindustriales? Por ejemplo, las grandes extensiones cultivadas con azúcar, las grandes extensiones que están cultivando ahorita con palma aceitera, las grandes extensiones cultivadas con banano, o no sé, todos esos cultivos extensos, de todos esos cultivos agroindustriales, el que es menos, digamos, dañino en sí como ecosistema en el cultivo es el café. Pero el café también tiene un efecto bastante negativo en el momento del proceso del beneficiado, ¿verdad? Que termina contaminando usa grandes cantidades de agua y también esa agua que se libera del proceso del beneficiado termina contaminando buena cantidad de corrientes de agua. O sea, ese también es otro elemento interesante, digamos, toda la actividad agroindustrial en Guatemala, que tiene un efecto bastante negativo sobre los bienes naturales y el ambiente del país. Por ejemplo, también acá en esta foto miramos, en el caso de la caña de azúcar, ¿verdad? Todos los años las famosas zafras, que para hacer todo el proceso del corte de caña queman grandes cantidades de tierra y terminan contaminando a toda la población que vive alrededor, ¿verdad? Los bosques que ya existían originalmente ya nunca se vuelven a reponer porque ya fueron eliminados, ¿verdad? Vemos también el acaparamiento de los ríos para poder regar muchas veces sus plantaciones y también la contaminación que se deriva de todo esto, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros vemos y que tristemente ocurre en nuestros países y nunca se le da, digamos, ese enfoque del efecto que va a tener sobre la propia vida de la población. Y aquí también, como les decía, es bien importante el concepto de la cuenca, ¿verdad? Porque dentro de la cuenca debería de estar normado y regulado y analizado en dónde sí, dónde no, y cómo hacer las cosas para que toda la población pueda desarrollarse y seguir su vida de una buena manera. Otra de las actividades también que es una constructora de riesgos fuerte en Guatemala es la actividad de la explotación minera, ¿verdad? Entonces, esa actividad, si bien empezó
más o menos como en los años 60 con la primera mina a gran escala, que es la mina que ahora se conoce la mina Fénix en el Storm, ¿verdad? Que originalmente se llamaba Exmivel. Se vino a fortalecer esta actividad después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Cuando se emite la nueva ley de minería, después de la firma de los acuerdos de paz, hay interés de muchos de empezar a explotar los minerales, principalmente los minerales metálicos de Guatemala, ¿verdad? El oro, la plata y otros minerales raros que existen, y se empieza a tener un proceso de degradación y de contaminación fuerte para nuestro territorio. O sea, si bien hasta este momento están trabajando solo 3 minas activas y una que está como que quiere y no quiere, los efectos han sido bastante perjuiciosos, ¿verdad? Vimos el caso de la mina que terminó su trabajo ya en San Marcos, que tuvo un efecto social bastante, no fue tan positivo. También la destrucción que se hizo del área. Vemos ahorita el caso de la mina de Fénix en el Storm, que por aquí tenía algunas, como una comparación, ¿verdad? Para quienes han visto, digamos, acá está el lago, lástima que esta imagen no está muy bien en el Google Earth ahora, ¿verdad? Pero acá está el lago de Izabal. Esta es la mina del Storm en el año 2019, ¿verdad? Así es como se miraba y era la situación de esta mina. Pero ya en un año, si nosotros podemos ver el cambio que hubo, ¿verdad? En el 2019 todavía estaba así. Supuestamente en el año 2020 le metieron fuerte a todo el trabajo y empezaron a presionar fuertemente la montaña, ¿verdad? Y en el año 2021 está la situación, permítanme, se me fue. Esta es la situación de cómo se llama, de la mina, así está la montaña. Esta montaña es muy importante, está en un área quechí, ¿verdad? Ahí hay una gran cantidad de nacimientos de agua, es de muy importante para el sistema del lago de Izabal, ¿verdad? El lago de Izabal es uno de los pocos cuerpos de agua dulce grandes que tiene el país, ¿verdad? Pero acá hay una actividad que tiene riesgos importantes sobre el lago. Yo ya estaba leyendo en la prensa también de que ya autorizaron otra en el otro lado del lago, ¿verdad? También para sacar los minerales para una empresa que se llama Maya Níquel, ¿verdad? Entonces, tristemente, estas situaciones, miramos ahorita cómo se defiende, ¿verdad? Toda la gente ahí está en estado de sitio, no pueden moverse por la resistencia que tienen, porque la gente tiene mucha claridad en lo que significa esta actividad para la propia vida de ellos. Pero vemos que acá no hay quien tenga, digamos, esa profundidad de poder incidir para que haya un cambio de actitud y haya más participación del resto de la población de Guatemala con respecto a temas como este, ¿verdad? Que es un tema muy importante. Nosotros hemos visto el colectivo Madreselva antes, nosotros teníamos mucha cobertura de los medios de comunicación sobre los temas y esa cobertura que teníamos como que de cierta manera ayudaba a hacer algunos cambios para poder resistir a estas actividades que ponían en riesgo a la población, pero ahora pareciera que los medios de comunicación, la mayoría los tienen como, por lo menos los más populares, los tienen como encerrados. Nosotros cualquier cosa que digamos o opinemos, a veces llegan, pero nunca se publican, ¿verdad? Entonces es importante ver eso también, cuál es el papel de los medios de comunicación al respecto de esto, como poder trabajar para que esa información sea accesible a la población y se pueda, digamos, tener una participación en buscar alternativas a todas estas situaciones que se están dando acá. Entonces, vamos a ver. También otro de los temas que tiene un efecto fuerte sobre el ambiente de Guatemala es el tema de las grandes hidroeléctricas. Acá yo quisiera también como poner la posición del colectivo. Digamos, el colectivo Madreselva no es una organización que está en contra
de este tipo de actividades, pero sí de las grandes hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque estas grandes hidroeléctricas, lejos de ser ambientalmente amigables, tienen efectos también sobre el cambio climático, ¿verdad? La gran cantidad de metano que liberan a la atmósfera. También vemos los efectos que tienen sobre la competencia del uso del agua con la población, ¿verdad? Hace un momento se mencionaba el caso de Bernardo, que él por estar llevando la voz del pueblo quechí de Cabón, lo condenaron a 7 años de cárcel, ¿verdad? Por un derecho de la gente ante esta situación que les está teniendo un cambio negativo en sus formas de vida, en su cultura. Entonces es bien importante ver eso, porque al hablar de la generación de energía eléctrica, se entra en una competencia principalmente por el agua con la población humana. Entonces, también es otro tema que hay que pensarlo, porque es otro tema de riesgo. Por ejemplo, esta foto que está acá es del río Cabón. Entonces, acá pasaba el río Cabón, en la parte donde solo se miran las piedrecitas y unos cuantos charcos, y la mayoría del río está acá, que va para la turbina de la hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, es parte de las situaciones que se están dando, y no solamente ahí, sino que en otras partes de Guatemala, donde hay algunas que no han tenido tanta resistencia, pero ve uno que la mayoría de los ríos van ya directamente a esa área. Entonces, nosotros como Madreselva apoyamos la generación de energía eléctrica de las pequeñas hidroeléctricas que las manejan las comunidades, en las cuales no se compite por el uso del agua, sino que se usa una mínima cantidad de agua y puede satisfacer la necesidad de electricidad a la gente, y que las propias comunidades sean propietarias de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, es parte de los temas que también generan conflicto y significan un riesgo para el país. Este mapa que ustedes miran acá no está abarcada todas las actividades económicas de alto impacto ambiental en el país, sino que solo algunas. Por ejemplo, estos polígonos que ustedes miran en anaranjado son áreas que están en procesos de concesión para la explotación de petróleo en Guatemala, ¿verdad? La más conocida es la de la Laguna del Tigre, pero digamos, todos estos están en proceso de concesión, ¿verdad? También vemos lo que miran ustedes en rojo son áreas donde se ha establecido ya el cultivo de la palma aceitera, la famosa palma africana, ¿verdad? La mayor cantidad de área, así en bloque, como agroindustria, es la caña de azúcar, ¿verdad? Algunas cuantas bananeras. Los puntitos que ustedes miran acá son hidroeléctricas, la mayoría están asentadas alrededor del Quiché y Alta Verapaz. Y también las diferentes minas metálicas que han estado y que están autorizadas de operar, que están en este color fucsia, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, es parte como un resumen de las actividades que están teniendo efectos sobre la propia vida y que tienen un efecto sobre el ambiente en Guatemala. ¿Cuáles son? Sí. Antes de pasar a otro tema, algunos comentarios y preguntas que hay en el chat. Maggie nos dice, considero que si cada una de estas maniobras se haría artesanalmente, no habría inconveniente hacer azúcar, café y otros productos, me imagino, necesarios. Priscila nos dice, solo quiero decir que los medios corporativos están cooptados por el sistema neoliberal. Y agrega Priscila, por eso no publican nuestros derechos vulnerados a través de explotar nuestros bienes naturales. Particularmente Leonardo tiene una pregunta y es, Leonardo pregunta, ¿en qué proceso específicamente las hidroeléctricas generan metano? De acuerdo, Leonardo, sí, las grandes hidroeléctricas generan metano principalmente porque, digamos, cuando se hacen los grandes embalses, hay siempre vegetación que llega y se queda como asentada en el fondo, en las orillas, y en el proceso de descomposición,
liberan el gas metano, ¿verdad? Con el proceso. Y eso se va a la atmósfera directamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante cuando se habla de grandes hidroeléctricas, porque no es lo mismo tener una pequeña donde se puede estar limpiando constantemente o se puede estar regulando ese tipo de elementos que llegan al lugar donde se embalsa el agua, o regularmente son tomas las que no permiten eso, pues son pequeñas, ¿verdad? Mientras que cuando son grandes extensiones, no se puede tener control sobre eso. Por ejemplo, Chixoy. En Chixoy, ¿quién puede ver cuántas palos, cuántos desechos, digamos, orgánicos están asentados en el fondo o en las orillas y que en años de estar ahí mantienen una liberación constante de metano a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, como la forma que este metano es liberado a la atmósfera. No sé si con eso le aclaro un poquito más a Leonardo. Sí, bastante. Muchas gracias. Gerardo, sí, hay otra duda, hay otra Sí. pregunta. Andrés nos dice, en relación a la diapositiva de las hidroeléctricas, ¿a qué se refiere con eso de la salinización del agua para riego? Sí, la salinización de agua para riego se refiere de que en las hidroeléctricas, cuando se está compitiendo, digamos, con el agua o se desvía el agua y se baja, digamos, la cantidad de agua que recorre en un río, se concentran más las sales en los cuerpos de agua que quedan, ¿verdad? De hecho, ustedes saben de que, por ejemplo, cuando uno agarra una cucharada de sal y la mete en un galón de agua, no es lo mismo que meter una cucharada de sal en un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, entre menos agua hay, se concentran más las sales que hay en la tierra, porque toda la tierra, aunque uno no esté en el mar, tiene diferentes clases de sales, ¿verdad? Las sales minerales que se llaman, y que tienen un efecto directamente sobre la producción. Suelos con muchas sales hacen, digamos, de que las plantas se terminen muriendo, ¿verdad? Los cultivos. Entonces, al reducir la cantidad de agua disponible para los usos agrícolas, se está incrementando del agua que queda restante en los lugares donde se desvió el agua, en el incremento de sales, ¿verdad? Entonces, con esto creo que, no sé si también le logro explicar su duda. Sí, gracias, cabal. No había, solo la vi y tenía la duda, pero ahora ya la tengo clara. ¿Y qué impacto tiene la salinización de las sales para la gente, las comunidades y el ecosistema? Sí, miren, las sales, si uno come agua muy salina, si uno toma agua muy salina, empieza a tener efectos de acumulación de piedras, digamos, en el sistema urinario, ¿verdad? Entonces, donde se empieza a ver los temas de los cálculos y todo ese montón de cosas. En el tema de la agricultura, un agua muy salina lo que hace es de que hace un proceso químico que se llama plasmólisis de las células de las plantas. O sea, la plasmólisis es más, digamos, en las concentraciones de sales. La sal siempre se mueve de un lugar de menos concentración a un área de mayor concentración de sales. Entonces, si usted tiene un agua que tiene mayor concentración de sales que la concentración de sales que tienen las células de la planta, el agua, en lugar de estarle llegando a la planta para que haga sus procesos naturales de crecimiento, le está sacando el agua a la planta y las termina matando, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se llama la plasmólisis. Y entonces, por eso es que es, digamos, como el efecto que tiene esta sal sobre la agricultura. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. De nada. Gerardo, también Maggie tiene la mano levantada. Me parece que quiere hacer alguna pregunta o comentario. Maggie. No, solo en respecto a lo del metano. Yo soy ignorante en el tema técnico e ingeniero de los temas de
purificación o no sé cómo se llama de las aguas residuales, pero hago ver esto porque me da una inquietud. Aquí en el lago de Atitlán, pues desde el 2014 más o menos se quiere interponer o imponer el tema del megacolector. Entonces, ellos ven desde una vista de que trasladan las aguas residuales hacia un área de deforestación de más de, ¿qué? 50 hectáreas de deforestación y poder ahí hacer una mega planta de tratamiento en donde se puedan como limpiar las aguas y luego separar las aguas sucias del abono orgánico, porque se crea un abono orgánico con una buena implementación, y las aguas sucias pues ya se pueden utilizar para el tema de las hidroeléctricas, y este abono que queda así libre pues se puede utilizar para el metano. No sé, bueno, esa ha sido la idea que nosotros hemos tenido porque hemos estudiado un poquito el tema y hemos ido más allá de lo que nos dicen, de lo que está, para poder posicionar esa defensa claramente. Entonces, esa es mi pregunta, si es así el tema o nos estamos equivocando, no sé. En la mano, pero creo que el agua debería de ser tratada, digamos, porque las actividades humanas están teniendo un efecto directo sobre el agua del lago. Entonces es importante ver de qué manera esas aguas no llegan al lago con esa gran cantidad de contaminantes, porque son contaminantes de un montón de orígenes, por así decir. Entonces, creo que ese es un tema que todavía tendrían que analizar y discutir más la población local, ¿verdad? Como decir, bueno, empaparse más de los beneficios, de las oportunidades, y que no vaya a ser un proyecto como otros que suceden acá en Guatemala, que se hace la gran inversión, que se va a hacer este cambio, y al final cuando el proyecto ya se hace, no funciona por falta de mantenimiento. Nosotros hemos visto muchas plantas de tratamiento aquí en Guatemala que se construyeron, se hizo el gasto, se hizo no sé qué, pero nunca se les dio mantenimiento ni funcionamiento, ¿verdad? Entonces creo que debería de profundizar más en ese tema, digamos, la investigación de cómo se va a administrar, qué es y todos los elementos necesarios, porque creo que el tratar el agua es muy importante en estos momentos, porque nosotros recibimos el agua limpia y la devolvemos al ambiente sucia. Y aquí viene el tema de lo que les decía hace un momento, de lo importante de la cuenca, porque si nosotros vivimos en la parte alta de la cuenca, recibimos el agua muchas veces en buenas condiciones, pero la soltamos sucia, y quien la tiene que recibir más abajo de la cuenca ya no recibe un agua adecuada para poder vivir. Entonces, creo que eso es un tema que hay que analizarlo más. Yo, como le digo, no tengo elementos sobre esta megacolector, pero creo que sí, digamos, es importante, ya sea un megacolector, no un megacolector, sino que cualquier manera que se pueda implementar para que el agua que llega al lago del lago de Atitlán esté más limpia, que cómo se libera regularmente después del uso que le damos nosotros como población humana. Perdón, compañeros, quisiera tomar otro tiempecito, disculpen. Dale, Es que, bueno, sí, de hecho, la limpieza del agua del lago pues ha sido la prioridad todo el tiempo, y de hecho definimos que hay varias propuestas desde los pueblos originarios, y la primera es las plantas de tratamiento por parte de cada municipalidad o cada municipio que está en la cuenca baja del lago, para poder tratar las aguas previo a que lleguen al lago. Entonces esa sería la mejor opción, pero lo que ofrece el megacolector es entubar toda el agua residual, no solo de la cuenca baja del lago, sino que la cuenca alta, y hasta más todavía, y que todos se conecten a un mismo tubo, y por eso es que está el problema en San Marcos, La Laguna ahorita, porque no te piden si querés o no querés, solo quieren imponer este megatubo sumergido, que es más o menos de 2 metros de diámetro, y luego lo trasladan por San Lucas Tolimán, de donde yo soy, a una finca de café, y ahí hacer la deforestación de más de
50 hectáreas de bosque y ahí hacer la megaplanta de tratamiento para poder limpiar las aguas. Separan las aguas y separan los desechos, con los desechos hacer el metano y con las aguas o abono orgánico y con las aguas pues usarlas para 5 hidroeléctricas y luego toda la electricidad para las megaempresas, caña de azúcar, palma aceitera, o sea, ya sabemos la historia de la costa sur. Y del otro lado, los abonos para las fincas de café. O sea, no hay ningún beneficio, no hay ningún beneficio para las comunidades, ni hay un retorno del agua ya limpia, sino que el agua que ya limpiaron, pues la utilizan para la caña de azúcar, porque pues de hecho ya cuántos ingenios ya se robaron los ríos, ya es una colita la que vemos de ríos. Entonces, sí, es un panorama bien extenso, pero mi pregunta era si sí, con esa separación de aguas residuales y se obtiene los abonos y el agua para hacer energía eléctrica, sí se puede hacer con esos abonos el metano o no es así, porque tuvimos una referencia de que sí, se podía hacer eso y poder utilizar eso para poder pues como utilizarlo como un recurso, pero tengo la duda porque esa fue la imagen que nos vendieron las asociaciones del Estado y ONGs que son de los ricos del país para decir sí, acepten el megacolector. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sí hay generación de metano con eso? Sí, porque digamos, los desechos que se van en una planta de tratamiento, el metano es un gas, ¿verdad? Entonces, ese gas en algunos casos se usa como para, lo puede usar usted para cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, todos los desechos orgánicos generan metano, ¿verdad? Cuando uno va en un pozo ciego, por así decir, si estuviera cerrado, ahí le estaría generando también metano. Entonces, de que hay metano en ese proceso, porque si van a colectar las aguas residuales, muchas de esas aguas residuales van a venir probablemente de los baños o de tantas cosas que se van al agua que pueden separar el metano, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, sí hay, digamos, me imagino que están considerando eso como para poder también tener una planta productora de gas metano y poder también comercializarlo en algún momento para quien necesite ese tipo de gas, ¿verdad? Gracias, Gerardo. Maggie. Avancemos, Gerardo, nos queda media horita. Va, entonces ya sé qué rápido, ya estoy casi terminando, no tengan pena. Entonces, ya cuando nosotros vemos el estado, resumiendo, digamos, la situación ambiental de Guatemala, podemos ver, en primer lugar, cuando vemos los parámetros sociales. Si vemos desde el punto de vista del gobierno, vemos que históricamente el gobierno ha beneficiado y se siguen beneficiando los intereses particulares y no al bien común. Y se observa que se continuará con esta dinámica si se prosigue con el sistema político y legal actual. O sea, vemos de que el gobierno, en lugar de defender los intereses de la mayoría de la población, como bien lo estaba diciendo hace un momento Maggie, ¿verdad? Se ve y le da vida a los proyectos o a los procesos que van a ciertos grupos que a ellos les convienen, grupos políticos o de poder económico, para poder beneficiarse. Y eso no importa, digamos, qué efecto tenga sobre la propia vida de la población de Guatemala. Si vemos desde el punto de vista del sector empresarial, el sector empresarial continúa definiendo el destino del país sin darle la importancia a los impactos ambientales que estas actividades puedan tener sobre la población. O sea, llegan y dicen, bueno, esto es una buena inversión y metámonos y entrémosle. Y ahí van, y eso es lo que se hace, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo y del trabajo que hemos tenido como colectivo. También cuando vemos el tema de la participación de la población guatemalteca, vemos de que existe preocupación por la degradación de su ambiente, pero se hacen muy pocas acciones para revertir tal situación. Nosotros hemos visto que en muchos lugares la gente dice, ay, sí está pasando eso y tal, pero al momento de accionar o de participar, como que no se animan o
yo creo que, o sea, hay muchos factores que también hay que considerar ahí, porque no reacciona, digamos, muchas veces la gente a defender los bienes naturales. No puedo generalizar que es en todo Guatemala, que hay lugares donde sí la gente ha reaccionado, pero no ha tenido, digamos, el apoyo del resto de la población. O sea, como que hay reacciones muy puntuales en lugares y debería tener una reacción donde nosotros como sociedad nos unamos a ese tipo de situaciones cuando vemos que la gente está, digamos, defendiendo su vida, su medio natural. Si vemos desde el punto de vista de los parámetros naturales de Guatemala, sabemos de que más del 90% de las corrientes superficiales y subterráneas de Guatemala se encuentran contaminadas, ¿verdad? Y mucho de esta responsabilidad está vinculada directamente a las propias actividades de las grandes inversiones que se tienen en el país, pero también es importante mencionar que nosotros como personas comunes y corrientes también participamos en este proceso de contaminación al no, digamos, tener, digamos, o preocuparnos porque en los lugares donde vivimos también se le den algún tipo de tratamiento o un mejor uso al agua que nos llega a nuestras casas, o que liberamos, mejor dicho, de nuestras actividades humanas. También vemos en el tema de los suelos que está en un proceso de degradación por la deforestación, la contaminación por basura y el uso excesivo de agroquímicos, y hay un crecimiento urbano sin planificación adecuada. O sea, el suelo en Guatemala está también mal. O sea, no podemos decir, bueno, los suelos de Guatemala son buenos porque nuestras actividades han tenido un efecto bastante nocivo sobre En el tema de los bosques también vemos de que solo le está quedando el 34% al territorio, y esto hace que, digamos, el efecto sobre el agua sea bastante negativo. O sea, el agua de Guatemala, el bosque es un elemento muy importante para el ciclo del agua, y estamos viendo, digamos, que a medida que estos bosques son transformados en plantaciones o son destruidos, el agua se está sintiendo y está cada vez más amenazada en nuestro país. Y también vemos de que en el aire, en 16 años, se ha incrementado la liberación de dióxido de carbono de 0.5 a 2.5 toneladas por cada guatemalteco, ¿verdad? Entonces, vemos de que Guatemala es un país que en términos, ahorita acaba de terminar la cumbre del cambio climático, ¿verdad? Donde dicen, bueno, son los países más contaminantes, los menos contaminantes, ¿qué vamos a quedar? Pero Guatemala, de haber sido uno de los países que contaminaba poquito, hemos incrementado, imagínense, de 0.5 a 2.5% toneladas por persona. Y esto se debe a diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo miro que ahora mucha gente ya en lugar de caminar, ya se quiere mover casi solo en vehículos de un lado para otro, ya sea moto o en sus carros. O sea, vemos también los incendios forestales que ocurren año con año, el tema de las zafras y de las actividades agroindustriales que usan fuego, y otras actividades productivas también en Guatemala que liberan bastante dióxido de carbono. Entonces, en resumen, la actividad en Guatemala desde el punto de vista ambiental no es una buena gestión. Y vemos que hay una institucionalidad ambiental en Guatemala bastante débil, que solo se dedica principalmente a estar ahí como con su nombre, pero no tiene una rectoría sobre la temática del país. Gerardo, hay una pregunta. ¿Hay alguna hidroeléctrica, minera u otro proyecto, me imagino, que esté trabajando de buena manera? Es decir, que no dañe el ambiente. Buena pregunta. O sea, todas las actividades humanas tienen un efecto sobre nuestro medio natural. Creo que, digamos, no sé, digamos, qué contestar a esta pregunta, porque habría que revisar todos los casos que hay en Guatemala, y yo podría, digamos, dejar tal vez fuera. En el tema, digamos, de los minerales, yo creo que no podría decir uno una calificación positiva, porque todas estas actividades tienen efecto bastante negativo sobre los bienes naturales,
¿verdad? Entonces, en el tema de hidroeléctricas también, pues, ahí sí me dejaron en el aire, ¿verdad? No podría yo como concluir en este sentido. Ahí sí que pierdo el examen en esta pregunta. ¿Verdad? ¿Andrea? Sí, no, Sí. por el momento no hay más preguntas. No sé acá si, por ejemplo, un poco para responder a Naité, si digamos el caso de las hidroeléctricas comunitarias, como en el caso de la zona Reina, por ejemplo, son proyectos o ejemplos de estas otras formas, en el caso de la generación de energía, ¿verdad? Que si bien tienen un impacto, se reduce de alguna manera en comparación con los grandes proyectos hidroeléctricos. Pero bueno, ahí vos tendrás más Sí, elementos y conocimientos. sí, yo creo que tal vez al momento de expresar eso me estaba yendo a las grandes empresas, ¿verdad? Pero como tú lo mencionas, el proceso que se está haciendo en las comunidades, en la zona Reina, es muy importante porque está tratando de dar un ejemplo de que hay otras alternativas a este tipo de procesos que vienen a competir y tener, digamos, un impacto sobre la vida de la población. Entonces, el proyecto de las microcentrales hidroeléctricas es muy interesante, porque esos sí, digamos, están demostrando que con una pequeña cantidad de agua, con la participación de la población, se puede tener ese beneficio de la energía eléctrica, ¿verdad? Y más allá de en sí, del propio proceso de la generación de energía eléctrica en estos proyectos, es también capacitar y formar a las personas que están en estos procesos en lo que es administrar adecuadamente la cuenca hidrográfica que les genera su energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos que se pueden poner acá, pero digamos, al momento de esta pregunta que nos hacía, yo me puse a pensar más en los grandes proyectos y se me pasaba por alto los pequeños que estamos nosotros trabajando con la gente. Porque como les decía hace un momento, el colectivo Madreselva no ve este proceso de la generación de energía eléctrica como un elemento negativo para la población, sino que como una oportunidad cuando se hace de una manera adecuada, como son las pequeñas microcentrales hidroeléctricas que nosotros hemos estado apoyando. ¿Sí, Andrea? ¿Algo más? No, por el momento no hay preguntas y nada más recordarles, aprovechando el momento, si pueden llenar la lista de asistencia del día de hoy. En el chat hemos pegado el link para poder llenar el formulario y recordarles que quienes participen en las 3 sesiones pues tendrán un diploma de participación. Muchas gracias. Continuemos, Gerardo. Nos quedan 20 Gracias, minutitos. Gracias. Ahorita termino con esta porque con esta me despido. ¿No? Entonces, acá viene la parte final digamos, del análisis que está acá, donde nosotros debemos de preguntarnos si la naturaleza es responsable de la vulnerabilidad ambiental de Guatemala, ¿verdad? Se me ocurrió esto acá. Entonces, porque los medios de comunicación, la mayoría de los que por lo menos he tenido yo oportunidad de leer, muchas veces lo que proyectan es como que decir, miren, la naturaleza está en contra de la población de Guatemala, la naturaleza, y muchas veces la naturaleza no tiene la culpa, o sea, la responsabilidad sobre los efectos que tiene la naturaleza sobre nosotros es las propias actividades que nosotros hacemos sobre la naturaleza. Y por eso es que yo enfatizo bastante en el tema de la cuenca. Una cuenca bien administrada, bien manejada, no debe representar grandes situaciones de peligro para la población humana. Pero cuando la cuenca no es bien utilizada, empiezan a caer el montón de elementos, digamos, como de contaminantes, o sea, como de los riesgos de los derrumbes, las inundaciones, y otro montón de elementos, ¿verdad? Y aquí hay algunas noticias que yo como copié para que leyéramos solo la idea que dan, ¿verdad? Una que dice, el INSIBUME pronostica fin de semana con lluvias y actividad eléctrica, y estas serán en las regiones más afectadas. O sea, está diciendo más que la lluvia afecta regiones.
Y yo me ponía a pensar, bueno, la lluvia, en lugar de, si estuviera en buen estado los ecosistemas y las cuencas, en lugar de estar hablando de regiones afectadas, deberíamos decir, esas son las regiones más beneficiadas. ¿Por qué? Porque esa lluvia que está cayendo en este momento va a beneficiar a recargar las corrientes de agua que les van a servir en la época seca a la población, ¿verdad? Decir, bueno, el agua es algo que necesitamos, pero ¿qué pasa en este momento? El agua cae, pero como ya muchos de los ecosistemas naturales de Guatemala están destruidos, en lugar de quedarse almacenada en el subsuelo del país, pasa arrasando con lo que puede en el camino, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros vemos. La lluvia no tiene la culpa. La responsabilidad es el mal uso que nosotros como población le estamos dando a la tierra. Otra noticia que me llamó la atención, donde dice colapsa carretera a causa de lluvia de la ruta de Escuintla a Taxisco, ¿verdad? ¿Fue la lluvia la responsable? Yo no creo. Lo responsable de ese colapso de carretera es probablemente de que en algún lugar, en alguna gran empresa agroindustrial de ahí, tal vez eliminaron bosques que eran estratégicos para poder retener esas corrientes de agua que van en ese lugar, ¿verdad? También otro donde decía vecinos de 3 comunidades se quedan sin agua entubada a causa de la lluvia. O sea, miren, y eso es algo, como les decía, les pongo estas noticias como ejemplos, porque son ideas equivocadas, ¿verdad? Y se le está responsabilizando a un proceso que nosotros deberíamos de ver como una oportunidad para la población, ¿verdad? El tener agua, el poder contar con lluvia, el poder contar, o sea, y digamos, yo lo que miro con muchas de estas noticias es que mucha gente ya le tiene miedo a la lluvia o no quiere que llueva o no quiere, o sea, cuando tenemos que ver, y les ponía estos ejemplos porque el tema de la comunicación y la noticia que se dé influencia la idea y los procesos que la población vaya formando al respecto, ¿verdad? Y en caso contrario, también aquí hay otra noticia que me llama la atención, solo como un ejemplo, decía, bajo nivel de ríos en todo el país enciende las alarmas, ¿verdad? O sea, están hablando de que los ríos están bajos, pero la noticia creo que debería de tal vez decir, miren, ¿qué está causando que nuestros ríos no se recarguen para poder tenerlos en esta época? O sea, y ahí viene el enfoque de cuenca que les decía hace un momento. Y ponía el ejemplo acá solo del agua, pero cuando vemos varios temas diferentes de otra temática ambiental, se viene y digamos como que no hay ese análisis que debería de tener para poder formar más criterio y más acción de la población con respecto a la situación ambiental de Guatemala y con respecto a la defensa y administración de los bienes naturales del país. Entonces, yo digamos con esto acá terminaría. Me llamó la atención este comentario de este pensador de hace tiempo que decía que una mentira no se vuelve verdad, lo incorrecto no se vuelve correcto y el mal no se vuelve en un bien solo porque sea aceptado por la mayoría. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? De que muchas veces el crear opinión en grupos, si no está bien fundamentada, no, digamos, como que aporta a la sociedad, ¿verdad? Es importante, digamos, que las noticias y todo lo que se divulga tiene que estar, digamos, con un análisis bastante fuerte para que en realidad sean elementos reales que puedan aportar a la mejoría de la vida de la población en nuestro territorio en Guatemala. Entonces yo con esto termino la presentación y le daría, digamos, el espacio a comentario. Estoy viendo que Maggie tiene la mano levantada por ahí otra vez. No sé si quiere opinar. O Andrea, te dejo el espacio, tú administrar las opiniones ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gerardo, por esta intervención y explicación. Pues abrimos en estos 15 minutos que nos quedan, compañeras y compañeros, pues el espacio para el intercambio de opiniones, de experiencias, dudas. Y entonces, pues bueno, está el micrófono abierto para que nos puedan plantear sus comentarios. Y Mario Juárez
quiere opinar y luego pasaríamos con Christopher López. Y hay algunos comentarios en el chat, pero mientras tanto comencemos con Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, ya estamos por acá. Muchas gracias por la exposición, muy bonita. Nos gustó mucho las correcciones, desgraciadamente, que pues cometemos nosotros los comunicadores y periodistas a veces por nuestra falta de conocimiento y de expertise en los temas ambientales, como usted expresó. Mi pregunta es sobre usted qué opina de la falta de tener una ley de aguas. Yo creo que debería ser también, no sé si debería ser hasta el nombre de ley de aguas, ¿verdad? Como usted acaba de explicarnos sobre si debería ser ley sobre protección a las cuencas o algo así, ¿verdad? Una, y dos, ¿por qué es que esta ley sigue entrampada en el Congreso de la República? Solamente desde su percepción y todo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy importante hablar Gerardo, sobre esto. Sí. Perdón, si querés pasamos con Christopher y luego ya pasas a las respuestas. De acuerdo, démosle. Gracias, colegas. Qué gusto saludarlos nuevamente. Desde hace algunos años con algunos hemos compartido algunos espacios y qué grato volver a saludarte, Gerardo. Fuerte abrazo. Interesante lo que se plantea alrededor de bienes versus recursos. Para los que hemos estado inmersos en este tema también a veces cometemos ese error, la verdad. Pensando de manera prospectiva alrededor del enfoque de Cuenca y de cómo es un excelente método de planificación, cada vez creo yo que las municipalidades están obligadas a caminar a elementos de ordenamiento territorial. ¿Cómo integramos de manera estratégica el enfoque de Cuenca a nivel político? Porque por ahí finalmente pasan muchas de estas decisiones. Ya tenemos algunos casos, la Gran Mancomunidad del Sur, etcétera. Y cómo este elemento de ordenamiento territorial puede fortalecer nuestro trabajo en defensa. Creo que tenía desactivado el micrófono. Sí, es que la última parte no se dio. Sí, oímos tu pregunta, Christopher, solo la última parte se cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Christopher. Colegas, ¿qué pasó? Me quedé en el aire. Te escuchamos. Estoy conectado con el celular. Lamentablemente creo que me desconecté. Sí te escuchamos. Christopher. Creo que me desconecté. Estoy conectado en el celular. ¿Ahorita nos escuchás? Está mala mi señal. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ahora sí. Ok, yo no los escucho a ustedes, pero no. ¿Debo de repetirlo? Cheque. Sí escuchamos tu pregunta. Básicamente solo quería abonar. Si me escuchan, repito, básicamente el enfoque de Cuenca como un elemento de planificación en el que el ordenamiento territorial se hace cada vez más importante. En ese contexto, pues avanzar prospectivamente cómo integrar este elemento de enfoque de Cuenca a los planes de ordenamiento territorial. Por ahí me quedo. Lamento nuevamente la falla técnica. Gerardo, si querés, respondemos primero a Mario. Quizás en ese tiempo Christopher termina de resolver su asunto de audio. Vaya, de acuerdo, Andrea. Sí, pues creo que en el tema de la cuenca, de la ley de aguas,
En Guatemala, nosotros hemos estado viendo y le he dado seguimiento a todo ese proceso, porque si yo tengo bien entendido, hay como más de 27 iniciativas que se han metido de ley de aguas y no han caminado, principalmente porque ese proceso de la ley de aguas hay muchos intereses detrás. Entonces, yo soy de la forma de pensar de que si se quiere hablar de ley de aguas, debe de haber un proceso ampliamente de discusión entre la población, porque cada parte, digamos, Guatemala es un país con muchas diferentes culturas, con muchas diferentes necesidades y formas del acceso al agua que deberían de estar recogidas en esta ley. A mí me llama la atención de que muchas veces, y las iniciativas de ley que se han propuesto, no contienen el enfoque de cuenca, sino que las leyes principalmente se van al tema de quién tiene el derecho y quién no tiene el derecho del agua y quién la va a administrar. Y entonces, esa también es otra de las debilidades grandes que he visto en las iniciativas que han estado trabajando. Entonces, creo que en el tema de la ley, es importante que exista una ley, pero también me pongo a pensar en Guatemala cómo se administra la ley, o sea, qué tan conveniente sea, porque, digamos, en Guatemala el que exista una ley no significa en realidad que va a abordar y que va a administrar adecuadamente lo que está planteándose, ¿verdad? Entonces, creo que ese proceso de la ley de aguas debe de todavía seguir más tiempo, debe haber un proceso de más socialización y que logre contener las diferentes formas como se administra el agua en la actualidad en las comunidades. Nosotros hemos visto, digamos, lugares donde hay procesos exitosos de administración de agua y que no son desde este momento, sino que son desde hace más de 100 años, ¿verdad? Entonces creo, y esta ley de agua creo que no contiene, y las leyes que han presentado no contienen esos elementos. Entonces creo que es importante ese proceso de discusión y no debemos de correr en una ley de aguas que tiene que estar en 2 días, en 5 días, sino que esté en el tiempo que se necesite, pero que en realidad refleje las necesidades de la población y que garantice el agua para toda la población. O sea, no haya preferencias para una o para otra persona, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el proceso que a mi forma de pensar debería de seguirse. Bueno, y creo que con lo que hablaba Christopher, con lo que logré entenderle en su comentario, digamos, sí es importante también en las municipalidades la formación en estos temas, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos alcaldes y hasta con grupos, digamos, de las oficinas ambientales municipales, que al hablar sobre el tema de cuencas como que no se ubican, no saben. A mí me llamaba la atención, ahorita que hemos estado trabajando el tema de la cuenca del río Motagua, en una de las reuniones que tuvimos, no voy a contar el milagro, pero no el santo, ¿verdad? Pero llegó uno de los alcaldes que el total de su territorio está dentro de la cuenca del río Motagua, el 100% de su municipio está dentro de la cuenca del río Motagua. Y él decía, ya es que nosotros en nuestro municipio no tenemos problemas con el río Motagua porque el río pasa hasta allá abajo, ¿verdad? Para él el río era solo el chorro de agua que está abajo, pero nosotros estábamos hablando de la cuenca, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, aquí hace falta todavía más entendimiento de las personas sobre esta temática. Entonces, para poder implementar las acciones, ya sea mediante una mancomunidad o no sé qué otra figura pueda formarse, o una autoridad de las cuencas, para poder tener una administración adecuada. Bueno, yo por ahí me quedo, no sé, Andrea, ¿qué más? Sí, hay un comentario de Romualdo que dice: los problemas o inconvenientes que generan los elementos de la naturaleza en la mayoría de casos ha sido por la intervención del ser humano, que daña el ecosistema sin pensar en los daños que más adelante se van a dar y siempre terminamos quejándonos y echándole la culpa a los elementos del ambiente. Además, hay otro
Ah, bueno, Christopher que avisa que no sabe qué pasó con su audio. Mario tiene la mano levantada, no sé si la dejó levantada o quiere hacer otra pregunta. Y me parece que también Maggie había levantado la mano. Entonces creo que, pues no sé, Mario, si La dejé tendrás levantada, disculpe. Ah, no hay problema. Entonces, Maggie, no sé, bajaste tu mano, no sé si ya no querés preguntar, comentar, o sí. No, sí, perdón, es que hay mucho que hablar, mucho que decir y mucho que aprender. Entonces, pues solo quería definir por la pregunta que hacía uno de los compas sobre la ley de aguas. De hecho, sí, habían hace un tiempo el tema de la ley de aguas y el CACIF y el Ejecutivo ha metido su ley, pero también los pueblos originarios hemos respondido ante eso y hemos metido también la ley de aguas, la 5070. Y pues ha sido una lucha constante. Y hasta ahora no existe una ley de aguas por eso mismo, porque hay una problemática tan grande entre que aquellos no quieren ceder y nosotros tampoco, ¿va? Entonces estamos viendo, sin ir tan lejos, uno de los artículos de la ley de aguas del CACIF decía que querían pagar por más de 500,000 litros de agua menos de 5 centavos, imagínense eso. Y entre los pueblos, pues hablábamos de una dinámica diferente, claramente, de poder, pues cada quien podía hacer una utilización del agua lo más consciente posible. Y eso definía a los grandes empresarios en que tenían que pagar por el agua que usaban. Y pues, perdón, ya iba a decir algo, a ley no les gustó. Y entonces, pues por eso es que hay mucha dificultad de poder meter una ley de aguas ahorita. Yo creo que va a ser una sorpresa, y más desde el Ejecutivo, desde los que mandan en este país. En cualquier momento van a meter una ley de aguas y nosotros ni en cuenta, y después nos va a tocar que tener ¿cómo se llama eso? Una cosa que nos diga cuánto usamos, cuánto tenemos que pagar y todo lo demás. No podemos recolectar agua de lluvia ni nada. Entonces es una problemática que viene desde hace años y va a estar vigente. Yo creo que aquí sí voy a poner algo muy personal, que necesitamos una reestructuración de sistema o de Estado para poder posicionar lo que de verdad funciona para todos, no solo para un grupo, no solo para el otro, sino que para todos. Solo eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Estoy muy de acuerdo con sus comentarios, ¿verdad? Porque es, digamos, un enfoque de lo que ha estado pasando alrededor de la ley de aguas. Sí. Pues bueno, no hay más preguntas ni comentarios. Son las 7 de la noche. Y pues bueno, si no hubiera nada más que agregar, pues daríamos por terminada esta sesión, recordándoles que puedan llenar la lista de asistencia. El link se los hemos puesto en el chat. Voy a ver si lo pongo de nuevo para quienes no aún no se hayan registrado. Y bueno, recordándoles que les esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Estaremos ese día conversando con el abogado, se me fue el nombre ahorita. Sergio Vives, con el abogado Sergio Vives, y van a estar con nosotras 3 defensoras y defensores de los territorios: Abelino Chu, Isabel Matzir, y doña, perdón Isa, si me recordás el nombre. Sofía Tot. Sí, Sofía Tot. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios, y pues nos vemos el próximo miércoles. No sé si hay alguien más que quiera agregar alguna cosa. Gerardo, Isa. ¿Y la foto? La foto, perdón. Sí, Gerardo.
Por favor, antes de que se desconecten, si pueden encender sus cámaras. Andrea, yo solo si tienen alguna duda o pregunta, pues igual la pueden plantear en el transcurso de la semana en el correo y les vamos a estar contestando. Gracias. Sí, si pueden encender sus cámaras un momentito, por favor. No sé quién es. Hola, buenas noches. Hola, Priscila. ¿Hay alguien que tenga el micro abierto además de mi persona? No, Gerardo, ¿podés apagar tu micro? Quiero ver si me aparecen todas las fotitas en el... Listo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Adiós, se cuidan. Buenas noches. Gerardo, perdone, ¿se puede quedar un ratito con nosotras? De acuerdo. Gracias. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos el otro miércoles. Hay que Sí, descansen. muy bien. Y Dixon de Honduras se nos quedó conectado. Si no, bueno, finalicemos la sesión y ahorita mando otro link. Espérame, quiero ver si le doy. Listo. Se fue. Ya lo sacó Isa. Yo lo saqué. Ah, vos los... Yo no me Sí. atreví porque no, pensé si es el mismo link de la próxima vez, por si no se puede conectar, no sé. Por No, eso no lo es el dudé. mismo. Cada sesión va a tener su propio link. Ah, va, La de buenísimo. grabar porque todavía estás grabando.